Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes, transmitiendo desde Celaya nuestro programa de asesoría familiar, Valora Radio, aquí en la radio que fortalece a la familia. Es un gusto saludarles en este nuevo programa que tiene un tema muy interesante, ¿verdad? El de cómo educamos a nuestros hijos desde el amor. Y antes de darle la bienvenida a mis compañeras asesoras, déjenme pasarle los teléfonos para quien guste y tenga alguna pregunta, quiera también una asesoría, pues se puedan comunicar con nosotros. El teléfono de Valora Celaya es el 461-171-6686. 461-171-6686. Teléfonos de Valora Guadalajara, 333-614-772-54, 331-201-9565, 333-343-4992 y 333-124-3939. Son los teléfonos de nuestras oficinas en la asesoría de Valora Guadalajara y la de aquí de Celaya. Cualquier duda, pregunta, pues en un momento les compartimos los números por el chat para que los anoten y los tengan disponibles. Y bueno, pues me da un placer, un gusto saludar a mis compañeras asesoras. Patti, muy buenas noches. Hola, buenas noches Paco, buenas noches Betty, buenas noches y gracias a todos los que se están conectando con nosotros en este momento. Betty, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Pati, igual, buenas noches para todos. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar este pequeño tema, ¿verdad? Digo pequeño porque pues sabemos que trae una implicación muy grande, más hoy en los tiempos, con la educación de los hijos, con los retos que la familia se enfrenta hoy para la comunicación con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, ya que son pues bombardeados ya desde tempranas edades, pues por los medios de comunicación, y a veces la comunicación con los padres pues es algo complicada. Entonces, compañeras, pues iniciando, ¿verdad? Como todo, ¿cómo debemos en cada etapa de nuestros hijos ir abordando este tema de la educación? Patti, ¿algo que tengas que comentar? Sí, Paco, fíjate que es muy interesante como lo mencionas, la sociedad actual nos está distrayendo mucho y nos está bombardeando con muchas formas aparentes de comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces, estamos perdiendo ese tacto o esa comunicación directa. A veces es increíble ver que tenemos más comunicación a través de un celular, a través de un mensaje, que de forma directa con los hijos, ¿no? Las personas que me ha tocado atender a mí dentro de nuestra salita de valor aquí en Celaya, hemos llegado a la conclusión de que es complicado a veces el tener esta comunicación asertiva con los hijos, ¿no? Y entonces estábamos en esta búsqueda de diferentes herramientas para lograr esta comunicación. Definitivamente hemos llegado a la conclusión de que los teléfonos tendrían que desaparecer de esa
hora de comida, de esa hora de cena, de ese momento de convivencia, ¿no? Porque es muy tentador poner el teléfono a un lado y empezar a comer o tenerlo, aunque sea en vibrador, estamos como que con esa ansiedad de que ya sonó y quién va a estar hablando y nos distraemos totalmente del mensaje o de la plática o del momento de convivencia que estamos teniendo dentro de la familia, ¿no? Entonces, se ha propuesto de alguna forma con algunas familias el hecho de empezar con un día a la semana en el que el teléfono se saque por completo de la reunión familiar y solamente sean pláticas de qué fue lo mejor, lo peor de esta semana, qué planes, qué sueños, qué cosa es lo que me está moviendo, ¿no? Y empezar a fomentar este diálogo dentro de la familia sin la intervención por lo pronto de lo que es el teléfono celular. No sé a ustedes si algo parecido o similar les ha ocurrido con algunos casos que hayan tenido. Bueno, yo creo que como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Ahora los chicos, todos en general, la sociedad, vivimos en una constante estimulación por medio de los dispositivos y sobre todo de los contenidos que a través de estos dispositivos pues tenemos acceso. Entonces, esa constante estimulación ha hecho que de alguna manera incluso perdamos la intuición, ¿sí? Porque ya sabemos que la información es importante y que es este poder, ¿no? Pero también el tener demasiada información ha hecho que perdamos esa intuición y ahora buscamos de alguna manera lo que dice tal o cual coach o la información que a veces no siempre es la correcta, la que encontramos en las redes, y empezamos a hacer, ¿verdad? Y a educar a los hijos de acuerdo a lo que vamos viendo y a lo que nos van diciendo, y vamos perdiendo esa capacidad de intuir qué es lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos, y perdemos de vista lo que necesitan por estar concentrados en lo que quieren. Y estamos tratando de satisfacer todos sus deseos y muchas veces necesidades que ni siquiera lo son, ¿sí? Por ejemplo, ahora se tiende mucho a llenar de muchas actividades a los hijos, ¿sí? Yo recuerdo en algún caso, en una asesoría decía la mamá, no, pues yo preferí meterlo a clases. Los lunes tenía clases de inglés, los martes lo llevaba al fútbol, los miércoles y toda la semana estaba cubierta de actividades, sí deportivas, sí recreativas, culturales, que es bueno, pero por saturar de todas estas actividades buscando que no pasaran mucho tiempo en el celular, también se perdían esos espacios y esa convivencia con la familia, ¿sí? Tanto los niños como las mamás quedaban exhaustos. La mamá de ir y venir todos los días como chofer, a muchas actividades y terminaba el día ella rendida, sin ganas de platicar, sin ganas de nada. Y los hijos igual, cansados, exhaustos con muchas actividades, y se pierde esa relación, ¿sí? Ese contacto, esa mirada, esa atención, el diálogo principalmente, que es lo que estamos tratando de abarcar el día de hoy, ¿verdad? Ese diálogo por tantas actividades, con un objetivo aparentemente bueno, el alejar a los hijos de las redes sociales y de los dispositivos, pero que en realidad no son del todo, ¿verdad? Eficaz, porque como los alejamos de las redes a través de actividades, también podríamos correr ese riesgo de alejarlos de la familia y que cada uno tenga una vida paralela al otro y se limiten esas relaciones a que cada quien haga su vida, y esos pocos momentos de convivencia, pues sí, de dar ese espacio a escuchar al otro, de ver al otro, a veces hasta de conocer al otro, ¿sí? Entonces creo que sí es un riesgo, ¿sí? Tanto buscar el alejarlos totalmente, como también de caer en ese exceso de actividades con los hijos.
Sí, gracias Betty. Y bueno, teniendo un poco y viendo los dos aspectos, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio. Yo en sesiones que he tenido con algunas familias que han llevado al hijo, pues hay que revisar también cómo está la dinámica de entre los esposos, ¿sí? Entre la pareja, porque llevamos al hijo a lo mejor por un comportamiento, por una conducta, por un aislamiento, porque no se comunica, pero yo siempre les digo, pero hay que ver la relación, cómo fue esa educación desde pequeños, cómo vieron la dinámica entre nosotros, entre los mayores, ¿verdad? Eh, eh, hay una palabra que utilizamos mucho que es el ejemplo, pero más bien el ejemplo tendría que ser el testimonio, ¿no? El testimonio que damos en familia. Papá y mamá nos comunicamos, papá y mamá damos prioridad a las cosas de la familia. Cuando se acerca el hijo, prestamos atención a lo que nos quiere comunicar. Nos interesamos, como ahorita decías bien, Betty, no es restringir tanto la tecnología también, pero nos interesamos por lo que ven, por lo que escuchan, estamos al pendiente de todas esas situaciones en las edades tempranas de la vida. ¿Qué ha cambiado de nuestro tiempo a estos tiempos? Pues precisamente es de esa atención, ¿no? El que a veces nosotros decimos, ay, a mí me educaron de tal manera y quiero corregir estas partes o ser más permisivo en algunas situaciones, y pues vemos que no es la mejor manera ni funciona tal cual. Entonces, pues bueno, yo en las asesorías pues empiezo a revisar las tempranas momentos, cómo se fue dando la comunicación en la familia, porque sí es muy cierto también lo que nos decía Patti, también es importante ver que muchas veces le prestamos atención desde nosotros los mayores, ¿no? Tenemos la excusa de decir, es que estoy esperando un mensaje importante o me va a llegar, y lo tenemos el celular en la mesa. Entonces el niño se está dando cuenta de todo eso y dice, si papá no nos estamos prestando atención a lo que es importante, estar aquí y preguntándonos tan solo desde cómo te fue, qué hiciste, entre los esposos, entre los hijos, pues el niño, hoy los niños son, y yo creo que en todos los tiempos hemos sido muy vivaces en ese sentido de observar, de ver cómo está la dinámica, y pues si la dinámica está de alguna manera prestada a estar en la mesa y estar con el celular, o en ese tiempo, digo, en nuestros tiempos, tener la televisión y que sea el centro de la mesa. Recuerdo al padre Ángel Espinosa, que comentaba de un caso, ¿no? De que fue a bendecir una casa y la televisión en la sala, en el cuarto, en el comedor, en la cocina. Entonces, pues desde tiempos atrás teníamos distractores, ¿verdad? Hoy, pues lo tenemos en la mano, lo tenemos cerca. Entonces, hay que ver, bueno, yo siempre les he dicho a las personas que se han acercado a asesoría, hay que ver esa dinámica con los hijos desde pequeños, porque luego van creciendo las etapas, y pues ya cuando queremos retomar la educación del hijo, educarlos, pues ya está en la adolescencia, cuando ya la educación ya queda pues si lo puedo mencionar así, no sé ustedes qué piensan, obsoleta, ¿verdad? Entonces, pues no sé, algo más que quieran comentar, Patti, sí. Betty. Fíjate, Paco, que ahorita diciendo esto que comentabas tú, resaltando este comentario de la tecnología, ¿no? Cómo nos ha ido invadiendo. Es increíble ver que desde que los bebés son bebés, ni siquiera pueden, bebés en apariencia, no porque su nivel cognitivo esté dentro de esto. Ya todos los bebés nacen como el famoso E.T., con el dedo muy levantadito, y ya saben que al momento de agarrar esto, solamente tienen que hacer hacia arriba o hacia abajo, y esto cambia, ¿no? Son las nuevas niñeras de la actualidad, porque es muy fácil que el niño no me dé lata mientras me tomo el café con la amiga, la comadre o quien sea, que tenga el teléfono.
que para que se entretenga, porque siempre están aburridos, una tablet o el teléfono, ¿no? Y entonces nosotros mismos los vamos aislando, los vamos haciendo dependientes totalmente de estos aparatos, en los que no permitimos que exista esta convivencia, que exista este compartir, de aprender a relacionarnos unos con otros, ¿no? A saber que los papás también tenemos derecho a estar cansados, que también tenemos problemas, que también nos sentimos emocionalmente tristes, frustrados, enojados, que estamos lidiando con nuestras propias emociones y que no está mal, y que al contrario, el platicarlo, el tener esta conexión como familia, pues es la mejor red que puede existir, ¿no? Porque de aquí es de donde nos vamos a sostener unos con otros. Es normal que veamos que los papás pues lloran, que se sienten tristes, que no son de acero y que no son insensibles, ¿no? Porque inclusive algunas veces los papás dicen que sus hijos los han tachado, ¿no? De eso, de que no, ellos nunca tienen problemas, están todo el tiempo de buen humor, pero pues es la apariencia que ellos han querido regalarles, ¿no? Entonces, esto de alguna forma, pues sí, claro que hace que las familias pierdan esta comunicación y se vayan separando, ¿no? Entonces después empezamos con sentimientos de no soy importante, no soy lo suficientemente bueno para que me volteen a ver, para que se preocupen por mí, mis papás no me comprenden, y entonces empiezo a buscar fuera de casa lo que podría o debería de tener como buena comunicación con mis padres, ¿no? Entonces eso también después nos lleva a tomar unas malas decisiones que conforme van sucediendo, pues las consecuencias se van agravando o se van aminorando, dependiendo de cómo, qué tan responsables o qué tan maduros estemos para tratar de resolver esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de las personas que han acudido ahí y que me ha tocado trabajar junto con ellas, en su mayoría familias, pues era en un principio como que aquí le traje al muchacho, arréglelo, ¿no? No, es que no lo podemos arreglar así, no es magia, es que tenemos que trabajar en familia, como dices tú, revisando en qué momento fue en el que nos perdimos, en qué momento nos equivocamos en la educación y remediarlo, o sea, empezar a buscar nuevas alternativas, buscar obviamente herramientas que nos permitan llegar a ese punto de comunicación, ¿no? Y una de ellas, como les mencionaba, pues es esa, ¿no? El tener un día a la semana, que sea una actividad de 15 minutos, media hora, en la que todos vamos a compartir. Todos tenemos que llegar a esa cita de forma puntual. No importa si se va a firmar el contrato más maravilloso del mundo para el papá, o que es la hora de la novela de mamá, o que los hijos ya tenían un plan de irse de fiesta con los amigos. No, esa es una cita inamovible en la que todos debemos de participar y en las que todos tenemos el mismo tiempo. Quizás algunos tengamos que utilizar un poquito más de tiempo para poder expresar lo que sentimos o por la situación que estemos pasando, pero que vaya abriendo este diálogo y este canal de comunicación. Esa es una, ¿no? La segunda es, pues, como dices tú, Paco, empezar a revisar qué es lo que sí y no debo de hacer dentro de la comunicación con mi hijo, ¿no? Que si voy a ponerle atención, esto lo hago a un lado, no me importa que suene, no me importa que me digan a mandar el correo, el mensaje, es más importante verte, el tener este diálogo de cara a cara, viéndonos a los ojos, haciéndole sentir a la otra persona que realmente es importante y que el más importante es lo que me tiene que decir, ¿no? Son prácticas que han costado trabajo, pero que han dado muy buenos resultados. Pues sí, yo creo que es importante como papás darnos cuenta cuál es el tipo de crianza en el que estamos dando a nuestros hijos, porque, bueno, me considero ahí dentro de esa crianza, ¿no? Pasamos de ser de una crianza autoritaria ahora a una crianza permisiva, ¿sí? Ahora antes, pues sí, rígida, muy rígida, y ahora, pues, los papás buena onda que pretenden ser amigos de los hijos. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo primero, pues, es
darnos cuenta, como decía Paco, mirar atrás, mirar qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy dejando de hacer, ¿sí? Una jerarquía natural, o sea, ¿cuál es el equilibrio? Yo creo que una jerarquía que se da de manera natural, no impositiva, pero tampoco permisiva, te da el vínculo correcto con tus hijos, ¿sí? Cuando hay ese equilibrio dentro de estas dos, entre la rigidez y el ser permisivos, te da esa jerarquía natural y te vinculas de manera también correcta con tus hijos. Es menos complicado, también dependiendo de la etapa de la edad de los hijos, ¿sí? Un ejemplo, actualmente, pues se habla mucho de tomar en cuenta a los hijos y es importantísimo tomarles en cuenta, pero vamos a los excesos. Cuando siempre preguntas y todo, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Qué quieres comer? O sea, es importante tomarles en cuenta. El que los hijos se sepan tomados en cuenta es importantísimo, es básico, pero si tú excedes, ¿sí?, el límite, por ejemplo, ¿qué quieres comer? Si siempre vas a preguntar a tu hijo, ¿qué quieres comer? Obviamente, ¿qué te va a decir el hijo? Pues sus gustos. Él no va a estar pensando en cuáles son sus necesidades alimenticias y las más correctas. Entonces, no podemos caer en eso de que, ay, pues le voy a dar esto de comer porque no le gusta la verdura. Entonces, no le doy verdura porque al niño no le gusta. O no le doy tal o cual alimento que yo sé que le es necesario, importante para su desarrollo, porque como le pregunto y no le gusta, pues entonces elimino ese alimento pues sí, en el preparar la comida, ¿no? Entonces sabemos que es importante tomarles en cuenta y a veces ser un poco flexibles, pero también no caer en ese exceso, en donde los hijos tengan la última palabra, ¿sí? El permitirles que escojan su ropa, que decidan cómo vestirse, pero también sabemos que hay límites incluso en eso, en la manera de vestirse. Por ejemplo, en un tiempo de frío, pues no vas a dejar que los hijos anden en chanclas o en short, porque sabes que esto pues les puede traer una enfermedad. O también ya más grandes, también debe de haber un límite, por ejemplo, en cuestiones de pudor y demás, con los adolescentes en cuestión de su vestimenta. Entonces, sí, darles esa apertura de opinión y de decisión, pero también que ellos sepan que hay un límite y que ellos pueden opinar, pueden expresar sus deseos, sus pensamientos, pero que tú como papá vas a tener la última palabra y no por ser autoritario, sino porque vas a saber qué es lo mejor para ellos. Entonces, el tener esa flexibilidad de a veces complacerles es bueno, porque entonces se sabrán tomados en cuenta. Pero el que tú también les pongas límites también les ayuda y les educa, porque entonces ellos se van a sentir protegidos. Ellos van a saber que si tú le estás poniendo un límite es porque hay algo, un riesgo, un peligro ahí donde tú les estás marcando el límite. Y los hijos es importante que se sepan protegidos por los papás, ¿sí? Y que también sientan esa autoridad de una manera natural y no, pues sí, no rígida. Hay también en esta parte, pues también los papás no debemos de perder de vista de que somos guías, ¿sí? No somos ni proveedores nada más, ni complacientes de todas las necesidades y sobre todo, bueno, no de las necesidades, de los deseos de los hijos. Nosotros debemos de tener siempre en claro que somos sus guías y que por mucho que nuestros hijos deseen algo, si no es bueno para ellos, nosotros debemos de tener la capacidad de decirles que no. Pero ahora nos da miedo educar a los hijos, corregirlos, porque entonces nosotros, primeramente nosotros como papás, no tenemos la capacidad de enfrentar el enojo de los hijos, ¿sí? Entonces, no queremos enfrentar el enojo o el desacuerdo de los hijos. Y por no verlos enojados, por no verlos hacer
verlos llorar o hacer ese berrinche o que entren en ese sentimiento de que les digas que no, nos volvemos complacientes y dejamos de ser esos guías que ellos necesitan de nosotros, ¿sí? Entonces, pues creo que sí, en esta parte, como bien decía Patti, ¿no? Hay que aprender a poner límites, hacerlo y hacerlo, pues también con mucha caridad, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, en la edad en los niños pequeños, cuando tú les explicas, los niños suelen ser más dóciles, pero cuando tú intentas explicarle a un adolescente, no te lo va a entender. Por más que tú le digas, va a estar cerrado y todo para él va a pensar que es autoridad, tu autoridad nada más por eso, porque el clásico, porque soy tu mamá y ya. Y así los hijos adolescentes lo van a ver. Y es importante sí considerarles, tomarles en cuenta, pero también incluso en esa etapa, en esa edad, saber decirles que no, saberles poner límites, aunque se enojen, aunque te vean. Yo he escuchado mucho en las asesorías que dicen las mamás, es que yo soy la mala del cuento. Yo soy la mala del cuento porque yo soy la que pone límites, yo soy la que esto, y los papás bien a gusto, los varones, porque pues ellos nada más llegan a consentir, ¿sí? Entonces, no tener miedo a ser la mala del cuento, no tener miedo, porque si tenemos miedo a ser los malos del cuento, pues no vamos a poder hacer nuestro papel correctamente, ¿sí? Obviamente decíamos, pues sin esa rigidez, sin esa, ser autoritarios, sino con mucho amor y sobre todo, aunque en este momento tus hijos no te entiendan, decirles el qué y el por qué y ya habrá el momento en que ellos lo disciernan, pero sí aprender a decir no a los hijos. Así es, así es. Ya has tocado dos puntos importantes, los extremos, ¿no? El extremo de ser autoritarios y el extremo de ser permisivos. Y tocaste también otro punto muy importante, el del estar papá y mamá en la misma sintonía, el apoyo para no ser el malo o la mala del cuento, para no ser el malo o la mala, en este caso las mamás que están con los hijos y ser las malas de la historia, pues que papá también se implique, ¿no? O sea, que si mamá dijo algo, la apoye y sostenga lo que mamá haya dicho. Ahora, otro punto muy importante es cómo se los decimos. Yo en ocasiones a personas que tienen bebés pequeños les digo hablarles desde la bendición, ¿no? Porque tenemos y cometemos ese error, ¿no? De decirle al niño, ay, tú hazte un lado porque tú no sabes, o ay, tú nunca vas a aprender, o ay, tú eres un travieso, eres un tremendo, ya no puedo contigo. Esas palabras que les vamos diciendo, pues van formando a este niño en sentirse menos, en sentir que él no puede, en sentir que él es un estorbo o es un problema para las personas, ¿no? Entonces, ¿qué palabras utilizamos cuando nos comunicamos? Lo que decías bien, Betty, ahorita, hay que hablar con ellos, entienden, pero no ser, tener el temor de que si le digo esto, le voy a crear un trauma. No, o sea, depende también cómo me expreso con ellos, qué palabras utilizo y qué palabras les digo, porque al final de cuentas, si vamos a utilizar la palabra de, ay, quítate porque tú no sabes, vamos, un niño que ya pueda ayudar en labores de la casa, y le decimos, ay, pero no lo hagas porque tú no sabes, o tú haces mal, pues, ¿qué le estás formando a ese niño? ¿Qué joven va a ser? Y cuando llegue a la etapa de la adolescencia, lo que bien decías, Betty, cuando tú le digas algo, cuando tú le pongas un límite, pues, ¿cómo va a reaccionar ese joven? ¿Verdad? Como una persona rebelde, porque siempre se va a sentir atacada, siempre se va a sentir rechazada, siempre va a sentir que siempre lo criticaste, siempre lo señalaste, entonces empieza a ver ese cambio. Y más, cada persona y cada hijo
tiene una personalidad diferente, más si hay otros hijos. Y el otro es una persona, digo, yo he conocido casos de familiares, familias que se han acercado donde uno de los hijos es más receptivo a lo que yo le digo, y otra persona es más relajada, no hace caso, y el hijo no solamente ve eso, sino que, o sea, el que se resiente no solamente ve que el otro no le importa, sino que ve hasta que el papá o la mamá lo prefieren más, ¿sí? Digo, tengo casos conocidos en que dicen, es que mi hermano lo consienten más y a mí siempre me dicen esto, y revisando la historia, pues son las mismas palabras, nada más que el otro es más, decíamos, me decían o escuché varias expresiones, tienen un caparazón más grande que las tortugas y todo se les resbala, ¿no? Y mamá, pues lógicamente, papá, pues van a decir, ay, es que este hijo, y el otro va a ver como el de que no, pues es que lo prefieren más. Entonces, fíjense cómo en esta comunicación del amor es importante ver cómo nos acercamos con nuestros hijos, sabiendo, como decía también Betty, lo alcanzó a escuchar algo que comentaba, sabiendo también la personalidad de cada hijo, que somos diferentes desde nuestra personalidad. A alguno le va a funcionar el que lo presione, a algún otro no, ¿verdad? Entonces, veamos esa parte. No sé si alguien tenga que comentar, pero antes de que comenten, permítanme mandar saludos a Carmen Sandoval, pide al padre, hoy no pudo acompañarnos, pero le vamos a pasar por ahí que pida por ella, por Carmen Sandoval, al padre Sidney, él seguramente nos está siguiendo, entonces, pues con todo gusto pasamos esta petición para que pidan por ella. Y también vamos a saludar a Ángela Flores, Rosalba García, Nico Mendoza, Gilberto Villalobos, Eli Villela, Esa HG, Melanie Santiago y Malu Guerrero. Muchas gracias por seguir, por estar aquí al pendiente de este programa que con todo el cariño y con todo el amor realizamos para ustedes. Pues ahora sí, sigamos en esta parte que les mencionaba, la comunicación, así como la comunicación que veíamos el programa pasado entre los esposos, la comunicación entre los hijos, ¿verdad? Esta comunicación desde el amor. Y muchas veces confundimos, no sé si a ustedes les pase que los papás confunden el amor con ser asertivos o ser permisivos, porque el amor a veces también tiene que doler y también tiene que poner límites y también tiene que, a veces, una llamada de atención un poco más fuerte, ¿verdad? Confundimos el amor con ser, como decía Betty, los papás buena onda, ¿verdad? Entonces, no sé, algo al respecto de esto. Fíjate que eso que comentas ahorita, Paco, es muy cierto, ¿no? La mayoría de los papás en la actualidad quieren ser los mejores amigos o los mejores cuates de los hijos. Y no tenemos que perder de vista que ante todo y siempre seremos los padres de esos jóvenes. Jóvenes, niños, adultos, siempre vamos a ser sus papás. Nunca vamos a ser sus amigos. Vamos a ser quienes los acompañen, los dirijan, los sostengan incluso en algún momento en el que sientan que están perdiendo el piso o que la situación los está rebasando, pero nunca seremos sus amigos, ¿no? Porque a lo mejor ellos quisieran escuchar de los amigos ese sí hazlo, sí atrévete, sí arriésgate, sí esto, sí lo otro, y nosotros pues obviamente con la experiencia mucha o poca que tengamos y que la vida nos ha ido dando, pues no podremos concordar con los amigos en muchos aspectos, ¿no? Y tampoco tan permisivos como los amigos en su momento, ¿no? Porque tenemos que tener una misma línea, nos tenemos que manejar por esa línea donde no debemos de pasar tampoco ni transgredir los límites que nosotros hemos puesto desde pequeños en casa para los hijos, ¿no? Entonces eso es una parte fundamental que a la mayoría de los papás en esta actualidad
pues les hace mucho ruido, ¿no? Y quieren ser los mejores cuates de sus hijos cuando se les olvida que lo primero que tienen que ser son los papás, ¿no? ¿Tú qué piensas, Betty? Así es, voy a compartirles un poquito en una asesoría de precisamente los papás con un adolescente, ¿sí? Que tenían problemas porque se estaba perdiendo la confianza, decían ellos, es que ya perdimos la confianza porque nuestro hijo nos engaña o no respeta los acuerdos y empezaban a tener muchos conflictos con este adolescente. Entonces, pues yo les proponía el diálogo estratégico, ¿sí? Tener un diálogo estratégico con el hijo, ¿sí? Un diálogo donde previamente pues te preparas y buscas cómo vas a abordar los temas con los hijos. Por ejemplo, me decían que en alguna ocasión o en varias ocasiones que se le daban permiso de ir a fiestas, pues él, siendo un adolescente de etapa de secundaria, comenzaba ya a tomar en estas fiestas, ¿sí? Empezaba ya a consumir alcohol, bebidas alcohólicas en las fiestas. Entonces ellos dijeron, no más permisos porque pues estás excediendo, ¿sí? Los límites de lo que puedes y debes hacer o no debes hacer y ya no estás obedeciendo. Entonces, pues el hijo se pone, pues también entran en ese conflicto de donde se separan, ¿no? La relación se ve muy, muy dañada porque los papás cortan de tajo los permisos. Y yo les decía, bueno, el quitar totalmente los permisos está ayudando a que el hijo deje de mentirles o deje de engañarles o deje de tomar eso está ayudando. Y decían, pues de momento sí. Y yo les decía, pues mientras que se tiene el control del espacio, pues sí, pero no se está haciendo la corrección. Entonces únicamente de momento se está corrigiendo mientras lo tienen en casa, pero no lo pueden tener eternamente ahí encerrado en casa. Entonces, no está sirviendo del todo esta medida. Obviamente, pues a lo mejor como medida, ¿no? De castigo de alguna manera, pero ¿qué vas a hacer de fondo? ¿Cómo le vas a enseñar que no es correcto que esté tomando en las fiestas, que no tiene edad, que no es bueno y que además no está en edad de hacerlo? Entonces yo les decía, bueno, a ver, hay que llegar a acuerdos, no hay que cerrarnos, hay que tener esa flexibilidad y hay que llevarlo a la comprensión, porque no es lo mismo que yo le diga que lo que está haciendo le hace daño, que no es conveniente, los riesgos a los que se enfrenta bajo los influjos del alcohol, etcétera, etcétera, a que él los comprenda. Entonces, ¿qué sigue? Hacerle comprender a tu hijo adolescente que lo que está haciendo no es correcto, sin que tú se lo digas, o sea, tú lo sabes y se lo puedes decir, pero que él lo comprenda es diferente, porque entonces él va a actuar desde lo que él cree y no desde lo que le estás imponiendo como papá. Entonces yo les decía, bueno, llega un siguiente permiso, el chico llegue y les diga, ¿saben qué? Pues voy a ir porque es muy frecuentemente los 15 años, los famosos 15 años de las chicas en esta etapa de secundaria. Que, a ver, ¿por qué quieres ir a esta fiesta? Pues porque todos mis amigos van a ir y pues yo también quiero ir. Ok. Entonces, me estás diciendo que quieres ir a esta fiesta porque todos tus amigos van a ir y tú quieres estar ahí, pero también me estás dando a entender que las veces anteriores, cuando te hemos dado permiso, no has respetado los acuerdos de llegar a tal hora y de no tomar bebidas alcohólicas. Entonces, tú estás pidiéndome permiso, sabiendo esto, que yo no puedo ya confiar en ti porque no has cumplido y aún así quieres que te dé permiso. Hacerle la pregunta. A ver, imagínate que
que nosotros somos papás de otro hijo y que nuestro hijo nos ha estado faltando a los compromisos, tanto de llegar a una hora adecuada, como también de no ingerir bebidas alcohólicas, y nos pide un nuevo permiso. ¿Tú qué pensarías de nosotros como papás? ¿Que somos muy permisivos o que somos pues muy ingenuos a darle nuevamente permiso, o que somos muy rígidos? Y saber qué es lo que el hijo está pensando, porque entonces bajo esa pregunta ya no lo señalas, ya no le dices, o sea, tú sí, no, es otro hijo, es otra familia. ¿Tú qué pensarías? Pues a lo mejor yo pienso que son muy rígidos, que le deben de dar otra oportunidad. O a lo mejor hasta el hijo piensa, no, pues sí, pues los vuelve a engañar, ¿no? Sí, entonces saber cómo piensa el hijo desde otra idea sin señalarlo. Bueno, entonces si piensas que es muy rígido, ¿tú qué sugerirías? O si piensas que los está engañando, ¿tú qué sugerirías? ¿Cuál crees que sería la manera en que deberían de actuar estos papás? Y darle la oportunidad al chico a que él mismo vaya poniéndose en ese lugar. Ya no te señalo, pero te identificas en ese lugar. Y él mismo va a dar pautas, darle la opción de que él ponga pautas. Pues entonces, si me están preguntando qué haría yo en ese caso o qué sugeriría yo en ese caso, pues a lo mejor darle una nueva oportunidad. Darle una nueva oportunidad, que tenga el permiso de ir a esa fiesta, pero que hagan compromisos y que él mismo ponga, y si no cumple, ¿cuál sería la sanción? ¿Sí? ¿Y por qué? Y sobre todo yo creo que lo más importante, ¿por qué crees que no es correcto que esté llegando muy tarde, o por qué no es correcto que esté ingiriendo bebidas alcohólicas? Pues que no muy tarde porque por la inseguridad, etcétera, etcétera. Y las bebidas, pues porque se puede prestar a muchas actividades, muchas cosas que no se dé cuenta de lo que hace por estar pues en esta condición, ¿no? Bajo el alcohol. Pero el que los papás vayamos llevando a la conciencia a los hijos es que ellos mismos, aunque no los señales, ellos vayan siendo conscientes de lo que están haciendo y de lo que están dejando de hacer. Entonces estás de acuerdo que si el hijo vuelve a fallar, él mismo está perdiendo precisamente eso, el que tenga nuevos permisos. Eso estás de acuerdo. Ya no es que yo como papá te pongo el castigo de no darte el permiso, sino que tú como hijo estás consciente, es que si él volviera a fallar, pues que ya no le den, ahora sí que ya no le den permiso. Ok. Entonces tú estás de acuerdo que si este niño o si este adolescente no obedece, pues tiene que tener una sanción para corregirlo, pero ya va desde su conciencia. Ya no todo es imponer. Y un poquito este diálogo, ¿no? Estratégico y tomando mucho en cuenta, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas que sería lo mejor para él? ¿Sí? ¿Cuáles tú crees que serían los resultados si respeta los acuerdos? Si ya no toma, si llega temprano. ¿Cuáles tú crees que serían los resultados? Pues entonces ya sería más fácil que le den permiso, que que recupere la confianza, etcétera, etcétera. Y si no respeta los acuerdos, ¿tú cuál crees que sería el resultado? Pues que le nieguen nuevamente los permisos, que le restrinjan esto, lo otro. Entonces, el hacerle consciente y sobre todo el tomarle en cuenta, ¿no? Cómo piensa él, saber cómo piensa y tomársele en cuenta. Sería esta estrategia, este diálogo estratégico en usar con los adolescentes, que es dificilísimo tratar con ellos, ¿sí? Porque es una etapa, yo creo que es la más difícil de todas. Y es larga, dura aproximadamente 5 años, entonces tenemos como papás que estar preparados, si no es que dura más, ¿sí? Sí, entonces, fíjate perdón, haciendo un breve comentario respecto a la adolescencia, dicen los expertos
que la adolescencia dura hasta los 24, 25 años. Entonces, súper preparados, por favor, papá, porque Sí, no es un ratito, es un ratote. sí, y yo creo que estamos de acuerdo que los chicos en esta etapa es importante, decíamos, yo quiero resaltar, el que se sepan vistos, decías hace rato, ¿no? Mirarlos a los ojos, el que se sepan escuchados, el que te intereses por cómo piensan, ¿sí? Que a veces ellos solitos están hechos bolas y ni siquiera saben qué tienen, qué quieren, qué piensan, pero aún con todo y eso, tú dar ese espacio de escucharlos, de saber en ese momento sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, que son muy cambiantes, pero hay que esforzarnos por hacer eso, ser muy pacientes y tratar con mucho amor, con mucha caridad, darles esos espacios a los adolescentes, porque pues lo necesitan. Y también nosotros dejar de pelearnos todo el tiempo con ellos, porque es muy desgastante, como papá también es muy estresante, ir en ese pleito constante con ellos, como una lucha de poderes, a ver quién puede más, a ver quién obedece más y quién es la autoridad. La verdad es que es muy desgastante y creo que el diálogo estratégico, esta manera de llevarlos a la reflexión, no solo les va a servir para una relación en el momento, sino para para que en su futuro, ¿sí? Aprendan a tomar decisiones importantes y trascendentes, ¿sí? Que aprendan a tomar buenas decisiones pensadas, meditadas, reflexionadas. Que se equivoca uno en la vida siempre, pero que no siempre sea así, que haya sus excepciones y que por lo menos vayamos bien pensado. Y recuerdo también un poquito ya con este otro término, también tuve unos papás que llegaron porque su hijo era muy berrinchudo, estaba todavía muy pequeño, en etapa de kinder, y su hija era muy berrinchuda, ¿sí? Hacía berrinche de esos que se tiran, patalean, gritan, lloran y que no escuchan y que hasta casi que decía, es que a veces no deja de llorar hasta que ya prácticamente se queda hasta dormida de cansancio de que lloró. Entonces yo les decía, bueno, les di hacer una dinámica, les dije, van a contarle un cuento del mapa del tesoro, ¿sí? El tesoro va a ser ese deseo que quiere la niña, que tiene la niña. Un juguete, un dulce, ir a algún lado, lo que sea que quiera. Su deseo va a ser el tesoro. Entonces le van a hacer un dibujo donde esté un mapa del tesoro y le van a enseñar que cada deseo que ella tenga va a ser ese tesoro, pero que para llegar a ese tesoro tiene que recorrer un camino y en ese mapa le van a hacer el camino, el trazo del mapa, precisamente ese mapa donde lo va a llevar al tesoro. Pero en el camino, en el trayecto para llegar al tesoro, se va a encontrar a los piratas. ¿Cuáles son los piratas? El principal pirata es el berrinche. El berrinche, el llorar, el patalear, el gritar, el no escuchar. Ese es un pirata. Y este pirata va a buscar o va a ocuparse de que no llegue al tesoro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese pirata? Te va a alejar de tu tesoro, de tu deseo, de lo que más anhelas. Si haces ese berrinche, lejos de alcanzar el tesoro, te vas a alejar, porque el pirata va a hacer que te alejes de su tesoro que quiere para él, ¿sí? Y le van a hacer una brújula, ¿sí? Esta brújula, estas flechitas le van a ayudar a que aunque de repente el pirata quiera sacarla del camino para llegar a obtener su tesoro, siempre va a tener una brújula que le va a ayudar a volver al camino. ¿Cuál es esa y qué representa esa brújula? Pues la calma, el escuchar, el tranquilizarse, el no gritar, el no tirarse en el suelo, el no patalear, todas esas cosas que ellos expresaban que hacían, esa brújula, ¿sí?
representaba eso, todo todo lo que no, lo que podía retomar, ¿sí? Entonces, a medida de que realizaron este juego, decían que veían mucha mejora en la niña, porque ahora ya escuchaba. Y yo les decía, pero también le tienen que dejar claro que no siempre va a poder llegar al tesoro, que no siempre va a haber ese tesoro. A veces la caja del tesoro va a estar vacía, o el pirata ya se lo ha llevado y no, porque tampoco les podemos complacer todo a los niños, ¿sí? Si lo que quiere es dulces todo el tiempo, no porque no haga berrinches se los vamos a dar todo el tiempo. Tiene que saber que tiene que recorrer el camino, pero que en algunas ocasiones el tesoro ya no va a estar, ya se lo ha llevado alguien más, o no existe, o el tesoro era diferente. Mira, ahora no es un dulce, pero ahora es esta otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que de acuerdo a la edad, tenemos que aprender a comunicar lo que queremos comunicar a nuestros hijos y sobre todo a educarlos, ¿sí? Ese diálogo que tenemos, pues muchas veces sí para escucharlos, para conocer sus sentimientos, pensamientos, deseos, pero dentro de todo eso va la formación. Yo decía hace rato, no perder de vista que somos guías, que somos los guías de nuestros hijos y que tenemos que buscar por todos los medios llegar, y en este caso, ¿no? Del tesoro, pues llegar a ese tesoro tanto ellos como nosotros, pero que de ese tesoro sea un tesoro verdadero y no un fiasco, ¿verdad? Un tesoro ficticio que no existe, que verdaderamente sea ese oro, que son todas las cosas buenas que como padres les podemos ofrecer y dar a nuestros hijos. Así es, Betty. Gracias por estas técnicas, ejercicios que pueden llevar a cabo los papás, tanto para los niños como para los adolescentes, que ya Pati ya nos dijo hasta cuándo llega la adolescencia por los expertos. Anteriormente, pues ya decíamos a los 18 ya es una persona adulta y órale, pero ahora ya se prolongó unos añitos más esta adolescencia. Pero bueno, ya casi estamos por finalizar el programa, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad también de tocar el tema así muy rápido. Yo creo que esto daría para continuar posteriormente en futuros programas con este tema. ¿Por qué? Porque llega la etapa de aquellos hijos que pues tomaron decisiones de adulto, ¿verdad? Y que luego los papás queremos cubrir esa parte, queremos cubrir la parte de aquel hijo que pues tuvo relaciones con la novia, resultó un niño, una niña, y los papás abordamos o queremos solucionar ese problema. Y yo escuchaba a Pati que decía muchas veces, pues nos obsesionamos tanto con decir, es que yo no quiero que sufras lo mismo que yo, porque yo ya tengo la experiencia, pero luego somos invasivos, ¿verdad? O sea, luego asumimos roles que ya no nos corresponden, ¿sí? Y pues también ahí causan conflicto. ¿Por qué? Porque hacemos al joven, aquel joven ya con una responsabilidad, o una joven con una responsabilidad, la hacemos codependiente de nosotros. Pero eso sí, cuando le decimos, cuando le cuestionamos, cuando les pedimos, llega puntual, llega temprano, ocúpate de tu hija, no, luego aquel ya joven adulto, que se siente adulto, que se siente ya muy responsable, luego cuestiona al papá diciendo, ustedes nunca me creen, ustedes nunca me han tenido confianza, ustedes nada más me están presionando. Y yo creo que también esa etapa tenemos que abordarla, porque se da mucho caso, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado esa parte en que ya el hijo o la hija tienen otros hijos y la abuela o los abuelos ahí están sacando el problema, y es que mi hija o mi hijo no se hacen responsables, nomás llegan, es más, ni dan ni ayudan a la casa, y
y aquí están, y un tiradero, y vienen las confrontaciones muy, muy difíciles, y les digo, y por el tiempo, pues no sabemos. Yo nada más a mis asesorados, pues hemos tratado la parte del hijo pródigo, ¿no? Ese mensaje que nos deja Jesús en esta enseñanza del hijo pródigo, en donde yo le comentaba a una asesorada, cómo ver que aquel hijo, pues casi le dijo al papá, yo para mí tú estás muerto, porque ¿cuándo se dan las herencias? ¿Cuándo se da la herencia? Cuando el papá fallece, ¿no? Entonces casi en su cara le dijo, papá, dame lo que me corresponde, porque para mí tú ya estás muerto, ya no quiero saber nada de ti. Y muchas veces los papás, les digo, en esta etapa de aquel adulto, híjole, sienten y lo sentimos. Yo que tengo 3 hijos y están en esa etapa de ya hacer su vida, luego como papá les queremos proteger, pero pues ya tendrán que caerse y tendrán que levantarse, ¿verdad? Tendrán que experimentarlo, confiar en lo que los educamos, en lo que les enseñamos, y poder que ellos lo manejen. Bueno, este es mi mensaje final. Mediten en la reflexión del hijo pródigo, ahí para los hijos adultos, aquellos hijos que, como decía Patti, todavía son nuestra responsabilidad, todavía es nuestro compromiso como padres estar al pendiente. Pues hay que también tomar la parte de aquel padre, ¿no? Que siempre estaba por las tardes a la espera del regreso de ese hijo, que pues se fue a vivir su vida. ¿Cómo la vivió? Pues ya lo sabemos ahí en el Evangelio, cómo la vivió, y regresa, y el padre no espera que llegue a la casa, sino sale al encuentro. Entonces, yo creo que como papás, muchas veces tendremos que quedarnos a la puerta esperando a que el hijo regrese. Entonces, no sé, ya como mensajes finales, Patti, algo que complemente. Sí, siempre hay oportunidad de remediar lo que nos hemos equivocado, y nunca es tarde, ¿no? Entonces, tratemos de encontrar esa herramienta que queda perfecta para nuestra familia, para nuestro caso, para recuperar ese diálogo y mantenernos siempre comunicados de forma asertiva con nuestros hijos. Muchas gracias. Sí, yo invitaría, yo creo que muchas veces he hecho esta pregunta en diferentes lugares, y cuando yo pregunto, ¿cuál es tu mayor tesoro? Los papás siempre responden que son los hijos, ¿sí? Entonces, si para nosotros lo más importante son nuestros hijos, yo creo que en el momento que nos sentimos rebasados, aunque nuestros hijos sean pequeños, sean adolescentes o sean adultos, siempre tenemos que buscar esa ayuda, porque si son lo más valioso para nosotros, debemos de darle esa importancia. Y les ofrecemos en las asesorías, en Valora, el poderles proporcionar herramientas, como bien decía Patti, siempre podemos volver, ¿sí? Siempre podemos volver y siempre podemos recuperar, sanar, ¿sí? Resarcir muchas cosas. Pero si no podemos solos, busquen ese apoyo. Siempre hay que estar dispuestos a escuchar, como hacemos con las enfermedades del cuerpo, ¿no? Vamos con el médico, tomamos los medicamentos, seguimos ese tratamiento que nos dan. Yo creo que también en el alma, en el espíritu y sobre todo en las relaciones, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar esa ayuda, ese apoyo, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para recuperar la relación con los hijos, recuperar ese diálogo, esa confianza, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos, ahí ya se les han proporcionado los teléfonos, ahí están en el chat para que pues busquen esa ayuda, y nosotros trataremos, ¿verdad?, de proporcionarles herramientas para que puedan fortalecer o recuperar las relaciones con sus hijos. Así es. Muchas gracias. Y también les recuerdo el correo electrónico de los asesores Valora de aquí de Celaya, es asesoresvalora@gmail.com, para que si tienen alguna pregunta sobre este tema o algún otro que necesiten que los asesoremos, pues ahí
ahí este es un medio también en el cual podemos responder alguna inquietud, alguna duda. Sabemos que en lugares que nos siguen, pues no hay este tipo de salas de escucha de Valora. Entonces, pues bueno, ponemos a su disposición también el correo electrónico para cualquier duda, pregunta que tengan, pues ahí comunicarnos. Y nuevamente, pues agradecerles la confianza de los temas que preparamos para ustedes, y pues primeramente Dios, aquí nos vemos dentro de 15 días. Muy buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.